Derivada de funciones logarítmicas. En este video vamos a ver cómo se pueden aplicar las propiedades de derivación para funciones de tipo logarítmicas. Estas, desde luego, son obtenidas a partir de la definición de la derivada, que es un límite de, justamente las diferencias los diferenciales que podemos encontrar, ¿no? De tanto de la función como de la variable. Bueno, retomando un poco algunas cuestiones que son importantes considerar para poder entender qué sucede con la derivada de una función de tipo logarítmica, pues de entender que las funciones se clasifican en algebraicas y trascendentes y que en este caso las funciones de tipo logarítmicas pues caen en la clasificación de las funciones trascendentes. Estructuralmente, ¿cómo las vamos a encontrar o cómo las podemos identificar? Bueno, vas a encontrar que las funciones logarítmicas tienen esta expresión log de una base A, es decir, puedes tener aquí base 2, base 3, base 5 y la más común, base 10 de cualquier número. A grandes rasgos, ¿qué es un logaritmo? Bueno, pues un logaritmo te ayuda a saber a qué potencia tú tuviste que elevar una base, que en este caso es la letra a qué potencia tuviste que elevar una base para poder obtener cierto número, que es este caso, ¿no? Entonces, los resultados que obtengas de un logaritmo, por lo general, van a ser números muy pequeños. ¿Esto cómo lo podemos explicar? Bueno, pues incluso con el comportamiento gráfico, así como se muestra del lado derecho en la gráfica. Como podrás darte cuenta, en la medida en la que va avanzando en X la función, pues el incremento va siendo relativamente pequeño. Porque si te das cuenta, por ejemplo, aquí ya estamos en X en 7 y a duras penas estamos llegando a 2 en Y. Entonces, el crecimiento de este tipo de gráficas pues es muy, no es tan grande como es el caso de la función exponencial. Pero en el caso de una función entonces de tipo logarítmica, vale la pena que recuerdes que es el logaritmo de una base A, que puede ser 2, 3, 4, cualquier número que en este caso sea real y que desde luego no haya ningún problema o alguna restricción, que bueno, eso lo puedes saber si investigas un poquito más con respecto a este tipo de función, y que lo que estamos buscando realmente es a qué potencia se elevó esta base para poder obtener el número que tenemos aquí. En este caso es una función, bueno, porque obviamente la variable en este caso es el argumento de la función logarítmica y de ello dependerá el valor de y. Como es el caso de las funciones exponenciales, que también están explicadas en otro video en este canal y que también puedes consultar, pues vamos a tener dos tipos de funciones logarítmicas. Una que es la que podemos llamar así como que la general, la forma general, que va a tener aquí cualquier base A. Cuando la base no está indicada, como es este caso, bueno, pues se entiende que es un logaritmo de base 10. Pero también vamos a tener, repito, este es el caso general y puedes tener un caso particular, obviamente que viene derivado de este de aquí, ¿no? Entonces, este es un logaritmo natural cuya base, bueno, pues en este caso es el número e, o sea, la constante de Euler, que tiene un valor aproximado de 2.71 y más números decimales. Entonces, a este logaritmo de aquí le llamamos logaritmo natural. Tiene como base a la constante de Euler y el logaritmo que está de este lado puede tener prácticamente cualquier base, pero si es el caso particular de la base e, bueno, pues entonces es un logaritmo de tipo natural. Bien, ¿qué propiedades de derivación vamos a encontrar en este caso? Bueno, pues tenemos dos propiedades, la del logaritmo natural, que como te mencionaba es un caso particular, y la del logaritmo de cualquier base, de la base A en este caso. No es tan importante no para efectos de la derivación, nos vamos a concentrar por ejemplo en este caso donde estamos suponiendo que se trata de un logaritmo de base 10. Bueno, entonces vamos a considerar los siguientes ejemplos a modo de ver cómo podemos aplicar las propiedades de derivación. Como podrás darte cuenta, del lado derecho te estoy mostrando propiedades de los logaritmos que también a lo mejor tuviste oportunidad de conocer en álgebra y que también son importantes para la solución de derivadas que impliquen funciones de tipo logarítmicas.
¿sí? A veces el uso de las propiedades de los logaritmos te puede facilitar la solución de un problema. Entonces, por eso es importante que las tengamos aquí a la mano. Bien, en el caso de lo que tenemos en el primer ejemplo, pues tenemos un logaritmo de base 10, porque no tiene indicada la base, de 3x. Recuerda, por favor, esto que está aquí le vamos a llamar el argumento de la función. Y el argumento de una función logarítmica siempre va a contener, en este caso, a la variable, la cual puede venir acompañada de otras operaciones, como en este caso viene acompañada de una constante, en este caso pues hay una operación con un radical y en este caso incluso tenemos una fracción. Entonces es posible que las funciones logarítmicas vengan acompañadas de expresiones pues ligeramente más complicadas, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que ser algo tan sencillo como lo que está indicado en el primer ejemplo. Pero para poder saber entonces qué propiedad de derivación tenemos que aplicar, pues obviamente hay que ver la estructura. Entonces si aquí vemos que es log y sabemos que es de base 10, pues entonces vamos a aplicar la que tenemos en la parte de abajo. De modo que vamos a indicar la derivada de y con respecto a la letra x va a ser igual aplicando la propiedad que tenemos acá abajo. Entonces es una fracción logaritmo de, en este caso, vamos a poner la letra ya es una constante que está definida, entonces la dejamos así tal cual, sobre lo que es variable. En este caso, ¿sí? Y como lo indica esta propiedad de derivación, el argumento del logaritmo siempre va a ser v. Por lo tanto, si aquí tenemos que poner en la parte de abajo de esta fracción quién es v, pues lo que tenemos que poner es 3x. Por la derivada con respecto a x, porque eso es lo que sigue aquí, única y exclusivamente de lo que es v, es decir, en este caso de 3x. Bien, lo que tenemos a continuación que hacer es continuar derivando lo que sigue en proceso de derivación. Lo que tenemos aquí es una constante por variable. Hemos comentado en otros videos que la derivada de una constante por una variable va a ser siempre la constante fuera del proceso de derivación por la derivada de esa variable. Entonces, en este caso, vamos a tener indicado lo siguiente. Y', sabemos que estas dos de aquí son notaciones válidas para el mismo propósito. Entonces vamos a tener logaritmo de la constante de Euler sobre 3x. Y lo que tenemos en color azul es 3 por la derivada con respecto a x de x. Esto siempre va a dar por resultado un 1. Entonces básicamente tienes multiplicando a un 3 por un 1, pues el resultado es 3. Cualquier número multiplicado por 1 nunca cambia. Entonces en este caso el resultado va a ser y' igual a, vamos a tener logaritmo de la constante de Euler sobre 3x por el 3 que está multiplicando en la parte de acá arriba. Pero como estos dos están en proceso de multiplicación, entonces un 3 que multiplica con un 3 que divide se simplifica, obteniendo entonces como resultado final y' es igual al logaritmo de e sobre x, y ya obtuvimos el resultado de esta primer derivada. Relativamente sencillo, como te puedes dar cuenta, la aplicación de la propiedad de derivación es muy sencilla. Lo único que tienes que hacer es tener cuidado de, bueno, si hay más derivadas que resolver, pues se hacen. Vamos con el siguiente ejemplo. El segundo ejemplo es una derivada de la función con respecto a la letra z, es decir, todo lo que no sea z se convierte en una constante. Vamos a analizar qué estructura tiene. Esto es un logaritmo natural, por lo tanto debo entender que voy a ocupar esta propiedad y voy a considerar que todo lo que está aquí, en este caso es v, que es justamente lo que está indicado como argumento de la función logarítmica. Entonces, en este caso tengo dos opciones. Puedo aplicar una propiedad de logaritmos. Por ejemplo, si tú tienes indicada una raíz, puedes convertirla a lo que es la potencia fraccionaria, o en su defecto puedes, por ejemplo, convertir esta expresión a un medio del logaritmo natural de a al cuadrado menos z al cuadrado. Esa puede ser una opción. La otra opción es que apliques directamente la propiedad de derivación del logaritmo natural, es decir, tal cual como está aquí. Lo voy a hacer rápidamente de ambas formas para que veas por qué a veces es conveniente aplicar propiedades de los logaritmos y por qué a veces no. Entonces, por ejemplo, para el caso del logaritmo natural, tenemos un quebrado
que en la parte de abajo solamente tiene v, es decir, raíz cuadrada de a al cuadrado menos z al cuadrado, y en la parte de arriba derivada con respecto a z de lo que es v. Ojo, en este caso todo lo que es v es la raíz, única y exclusivamente la derivada de la raíz. Entonces aquí es a al cuadrado menos z al cuadrado dentro de la raíz. Pero aquí adentro tenemos la derivada de una raíz. Entonces, de una raíz cuadrada, muy explícitamente puedes aplicar esta propiedad de derivación. Es decir, que en la parte de adentro vas a tener el contenido de la variable y acá dos veces la raíz que estás derivando. Entonces, si te das cuenta, aplicando esta forma de derivación vamos a tener un quebrado en el numerador de otro quebrado. Entonces, eso a lo mejor a la larga a ti se te hace pues un poquito pues confuso, ¿no? Vamos a seguirlo haciendo para que no haya ningún problema, pero ahorita te vas a dar cuenta por qué a veces es conveniente aplicar propiedades de los logaritmos. Entonces, en este caso, continuando, vamos a tener aquí, voy a deshacer esto para tener un poco más de espacio. Nuevamente, vamos a tener f' de z, va a ser igual a la parte de abajo raíz cuadrada de a al cuadrado menos z al cuadrado. Y en la parte de arriba lo que vamos a tener es otro quebrado. Bueno, se lo ponemos con color azul. Vamos a tener dos veces la raíz cuadrada de a al cuadrado menos z al cuadrado. Y en la parte de arriba la derivada con respecto a z, únicamente de lo que contiene la raíz, así como lo está indicando esta propiedad de acá. Entonces vamos a tener a al cuadrado menos z al cuadrado. Sabemos que la derivada de una constante, como todo lo que no sea z se convierte en constante, entonces esto aunque tenga una potencia cuadrada, pues se hace cero, ¿sí? Entonces el resultado básicamente de esto que tenemos aquí va a ser el siguiente: f' de z va a ser igual a, vamos a tener entonces acá abajo raíz cuadrada de a al cuadrado menos z al cuadrado, y acá arriba otro quebrado con dos veces la raíz cuadrada de a al cuadrado menos z al cuadrado. Derivada de menos z al cuadrado de entrada va a ser negativa porque es una cantidad negativa, y derivada de z al cuadrado 2z. Un 2 que multiplica con un 2 que divide se simplifican, y lo único que tendríamos que hacer en este caso es aplicar lo que cotidianamente los chicos de ahora llaman la ley del sándwich, pero en realidad es pues, una división de fracciones, ¿no? Entonces vamos a aplicar lo que le dicen también las leyes de los extremos. Entonces 1 por menos z sería menos z, y una raíz cuadrada que multiplica a otra raíz cuadrada es como si tuvieras una raíz cuadrada al cuadrado. Entonces esto se neutraliza porque son operaciones inversas, de modo que el resultado solamente sería x. Entonces tienes dos raíces cuadradas que son exactamente iguales. Lo único que vas a hacer es poner lo que está en la parte de adentro. Entonces a al cuadrado menos z al cuadrado. Entonces ya quedó resuelta esta segunda derivada. Como te diste cuenta, pues es relativamente sencillo, pero como te mencionaba hace un momento, si tú aplicas propiedades de los logaritmos, es probable que tardes quizás menos pasos o más pasos. Eso depende también del tipo de propiedad y el tipo de ejercicio que tengas. Supongamos que yo quisiera aplicar una propiedad de los logaritmos. Lo voy a hacer con otro color para que notes el contraste. Supongamos que yo quisiera aplicar, por ejemplo, esta propiedad que está aquí para convertir la raíz. Entonces la expresión de entrada cambia. Ahora va a ser f de z va a ser igual a 1 sobre 2, porque la potencia cuadrada pues es como si tuvieras algo así, ¿no? Un medio es igual a la raíz cuadrada. Entonces, un medio de logaritmo natural de la raíz cuadrada de a al cuadrado menos z al cuadrado. Ah, perdón, ya obviamente ya no va la raíz porque ya la quitamos. Entonces, solamente sería al cuadrado más z, perdón, menos z al cuadrado. Bien. Entonces, esto ya sería un poquito más sencillo porque aquí simple y sencillamente lo que vamos a aplicar es propiedad de constante por variable. Entonces sabemos que la constante va a salir del proceso de derivación, de modo que vamos a tener f' de z y va a ser igual a un medio de la derivada con respecto a z del logaritmo natural de a al cuadrado menos z al cuadrado. Y entonces, en este caso, aplicaríamos la propiedad que está indicada acá arribita.
Bien, entonces nada más lo voy a hacer para que veas cómo va quedando, pero no lo voy a concluir. F' de z sería igual a 1/2, en este caso de una fracción, abajo a al cuadrado menos z al cuadrado. Si te das cuenta, ya tiene más cordura con esto que está aquí. Y en la parte de arriba, derivada con respecto a z de a al cuadrado menos z al cuadrado. Aquí ya no te metes con fracciones, sobre fracciones, como lo teníamos, por ejemplo, en este caso de aquí. Entonces, derivada de a al cuadrado, pues es 0, porque es en este caso una constante, y derivada de z al cuadrado, pues es menos 2z. Entonces, f' de z es igual a 1/2 de menos 2z sobre a al cuadrado. Bueno, quitamos el paréntesis, no es necesario, a al cuadrado menos z al cuadrado. Un 2 que multiplica con un 2 que divide, se simplifica, y 1 por menos z, pues es menos z sobre a al cuadrado menos z al cuadrado. Entonces, como te das cuenta, es prácticamente lo mismo, llegamos al mismo resultado. Puede ser que un ejemplo se te haya hecho más sencillo que el otro. Al final de cuentas, yo siempre le comento a mis alumnos que ellos deben de resolver con lo que encuentren pues más entendible, ¿no? Al final de cuentas, hay varias formas de resolver un mismo ejercicio. Lo importante es cómo lo estás razonando tú. Vamos con el último ejemplo. Si yo estuviera, analizando este ejercicio de aquí, pues nuevamente ya sé que es de un logaritmo natural y sé que todo lo que está aquí es v. Por lo tanto, si aplico la propiedad de derivación, entonces derivada de la función con respecto a x va a ser igual a derivada con respecto a x de este quebrado, que es x sobre a al cuadrado más x al cuadrado, sobre todo lo que es v, es decir, x sobre a al cuadrado más x al cuadrado. Ya desde aquí nos podemos dar una idea de lo laboriosa que podría estar esta derivada, porque aparte tengo la derivada de una u sobre v. Si tú consultas uno de los videos que también están publicados en este canal, la derivada de u sobre v pues es un poquito más laboriosa. Entonces, en este sentido, por eso vale la pena que recordemos la relevancia de las propiedades de los logaritmos. Aquí quizás lo que me resulte más conveniente, y por eso es bueno que tengas dominio de las propiedades de los logaritmos, pues lo que me resulte más conveniente, y no porque el otro método no lo sea, no sea bueno o sea incorrecto, sino porque quizás va a ser un poquito más laborioso, pues me conviene más aplicar una propiedad de los logaritmos, de modo que si yo tengo el logaritmo de una división, lo puedo expresar como el logaritmo de una resta, es decir, puedo cambiar la expresión por una f de x, ojo, todavía no estoy derivando, voy a cambiar la expresión por logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de a al cuadrado más x al cuadrado. Y entonces aquí voy a tener dos derivadas, sí, claro, pero ya no van a ser tan laboriosas como si estuviera haciendo la de u sobre v sobre x entre a al cuadrado más x al cuadrado. Entonces, derivada de la función con respecto a x va a ser igual a, aplicamos entonces las propiedades de derivación en este caso, que es la misma para las dos que tenemos aquí. Entonces, vamos a tener en la parte de abajo, esta es su v para esta derivada, esto es su v, es el argumento en esta derivada. Entonces, acá vamos a tener x por la derivada con respecto a x de x menos a al cuadrado más x al cuadrado, y en la parte de arriba, derivada con respecto a x de a al cuadrado más x al cuadrado. Si te das cuenta, son derivadas más sencillas. Entonces, f' de x va a ser igual a, derivada de x es 1 sobre x menos derivada de a al cuadrado es 0 porque es una constante, derivada de x al cuadrado 2x sobre a al cuadrado más x al cuadrado. Y aunque este ya es un resultado válido, puedes también hacer la suma de las fracciones, lo cual también sería desde luego un resultado válido que también puedes aplicar. Que ya no haré en este caso porque, bueno, la intención es justamente mostrar cómo es que a partir de las propiedades de los logaritmos, un procedimiento que se pudo haber hecho muy largo, pues termina haciéndose relativamente sencillo. Lo mismo pasó de este lado. A lo mejor el número de pasos pues es prácticamente el mismo, pero puede que se te haga un poquito más sencillo evitar la derivada de la raíz si conviertes a un medio del logaritmo natural de a al cuadrado menos z al cuadrado. Eso ya lo decidirás tú sobre la marcha, y lo más importante es que practiques para que determines